Saludos y bienvenidos a este curso de electrónica analógica. Yo soy el Magister Richard Timbiano y el tema que vamos a tratar hoy es el del transistor. Empezamos. Transistores hay de varios tipos. Vamos a hacer un estudio primero del primer tipo de transistor, que es el transistor bipolar. Un transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales construido mediante dos uniones aplican. Tiene tipo de aplicaciones, entre ellas tenemos la amplificación de todo tipo, radio, televisión, instrumentación para generar señales, osciladores, generadores de ondas, emisión de radiofrecuencia. Como elementos de conmutación, actúan como interruptores, controles de relé, fuentes de alimentación, conmutadas, control de lámparas, modulación por ancho de pulso, PWM, y detección de radiación luminosa o fototransistores. Como pudimos ver en la figura anterior, un transistor tiene tres terminales que se denominan base, colector y emisor. El emisor es una capa dispuesta para emitir electrones. Eh, pues aquí podemos ver el símbolo. Este de aquí sería la base, este de aquí sería el colector y este de acá sería el emisor. Acá en este otro tipo, así mismo sería base, colector, emisor. Entonces, el emisor es una capa dispuesta que para emitir electrones, el colector es otro terminal del otro extremo del transistor, recibe los electrones del emisor, y la base es el terminal central que permite el paso de los electrones, actúa como una especie de llave de paso. Para poder representarlo, tenemos su símbolo, como vemos aquí. Aquí vemos una flecha que va hacia adentro y en el otro caso una flecha que va hacia afuera. Este aquí, el primero es un transistor fabricado con materiales PNP y el segundo es un fabricado con materiales NPN. Por eso es la diferencia en su símbolo, uno con la flecha hacia adentro y otro con la flecha hacia afuera. Podemos reconocerlos, por ejemplo, el PNP es pointing in o PNP, y el otro NPN, not pointing in. Entonces aquí tendríamos el transistor PNP y el NPN. Para recordar cómo están las patillas del transistor y saber cómo se polarizan sus uniones, tengamos en cuenta que un transistor equivale a la unión de dos diodos. En el primer caso, en el NPN, vemos que la flecha apunta hacia afuera, no apunta hacia adentro. Estos serían dos diodos que apuntan hacia afuera. Es decir, uno hacia acá, el otro hacia acá, y por la base entraría corriente. En el segundo caso, en el transistor PNP, pointing in, es como si fueran dos transistores que apuntan hacia adentro, que está formado por materiales PNP. Comprobación del funcionamiento del transistor. Aquí tenemos un circuito formado por una fuente de 12 voltios, una luminaria LED, un transistor eh, bipolar modelo BC548, un switch que abre y cierra el circuito de la base, una resistencia de base de 1 kilo ohmio, y aquí tenemos la base, el colector y el emisor. Recordemos que el emisor está del lado de donde está la flecha, la base está de este lado y el colector sería en la parte superior. Y el emisor está conectado, en este caso está conectado a tierra. Entonces, ¿cuáles serían otra forma de redibujar este mismo circuito? Lo tenemos aquí a la derecha, vemos
La fuente de 12 voltios dibujada completamente, ya no solamente representada como un punto, sino dibujada completamente. La luminaria X2, que es de 12 voltios, o máximo 12 voltios. El transistor BC548 con sus terminales colector, base, emisor. La resistencia de 1 kilo ohmio y el switch que conecta el colector con la base. Entonces, si en el primer caso, si el switch está abierto, no va a haber circulación de la corriente de base. La corriente de base va a ser cero. Y si la corriente de base es cero, entonces el transistor no va a funcionar. Y por lo tanto, el LED también está apagado. En cambio, si activamos el switch, si cerramos el switch, en ese momento va a circular una corriente de base por la resistencia y por la base, y al haber corriente en la base va a haber corriente colector emisor, por lo tanto el foco se va a encender. Entonces, esto es una especie de interruptor, por eso decimos que el, el transistor actúa como un switch que deja pasar o no la corriente dependiendo de la corriente de la base. Las tensiones e intensidades de un transistor, vamos a estudiar cuáles son los terminales y cuáles son sus tensiones e intensidades. Vemos aquí el transistor, que es de tipo NPN. Aquí tenemos el colector, acá tenemos la base y el emisor. Entonces, los valores, los primeros valores a tener en cuenta aquí es la corriente de la base y B, la corriente del emisor y la corriente del colector. Tome en cuenta que la corriente de la base y la corriente del colector ingresan al transistor, en cambio la corriente del emisor sale. Por la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente de la base más la corriente del colector. En otras palabras, la corriente de emisor va a ser mayor que la corriente de base o la corriente de colector. Eh, Otra relación que hay, tenemos también aquí el voltaje colector-emisor, que es el voltaje que se forma entre el colector y el emisor del transistor. Tenemos el voltaje base-emisor, que es formado entre la base y el emisor, VB. Ese voltaje normalmente está dado por el voltaje de funcionamiento. Cuando está activo el transistor, es porque está activo un diodo, el diodo que se forma entre base y emisor, y ese voltaje, igual que en los diodos, es 0,7 voltios. O sea que aquí va a haber una caída de 0,7 voltios para cualquier transistor de NPN. En un PNP sería la polarización en sentido contrario. Otra relación que existe entre los terminales, tenemos aquí también el voltaje. eh, Otra relación es entre las corrientes. La corriente de la base y la corriente del colector están relacionadas por esta expresión, por beta, beta es la ganancia de corriente. La ganancia de corriente es la corriente del colector dividido para la corriente de la base. En otras palabras, la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. O sea que normalmente la corriente de base es muy pequeña y el- la ganancia amplifica esta corriente, la corriente beta, y la amplifica en el colector. Entonces, estas dos corrientes están relacionadas por esta expresión. Siempre y cuando el transistor esté funcionando depende del modo de operación que esté funcionando o la región de trabajo. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Otra relación que hay entre los voltajes, vemos que aquí está BCE, BBE y falta aquí un voltaje que es el voltaje colector base, el voltaje que hay entre el colector y la base.
La relación es si sumamos los voltajes, de acuerdo a Kirchhoff, sumamos los voltajes alrededor del transistor, aquí sería eh, BCD, que sería más menos. Entonces vemos que la suma del voltaje base emisor más el voltaje colector base, que es 0,7 más el voltaje colector base, da como resultado el voltaje colector emisor. Entonces estos tres voltajes alrededor del transistor están relacionados por esta expresión. Y las corrientes, como se dijo. Entonces tenemos todas las relaciones. Tenemos los voltajes, colector emisor, base colector, colector base, y las corrientes emisor base colector con sus fórmulas respectivas que las relacionan, y también la corriente colector con la ganancia. Vamos a ver entonces la comprobación de la corriente colector en un transistor bipolar. Aquí tenemos este circuito, tenemos otra vez un transistor tipo NPN, vemos el colector, la base y el emisor. Este transistor es de tipo BC548BP. Con ese código podemos buscar en internet su hoja de datos y ver cuál es su beta y otros parámetros que tiene el transistor. Vemos también que en la base está conectada a una resistencia de 100 kiloohmios, digamos que esta es la resistencia de base, y también está una fuente 5 voltios, este sería el voltaje de la base. Bueno, no exactamente BBB sería voltaje conectado a la base, pero es de la fuente, ¿no es? Aquí tendría el voltaje de base, acá tendría el voltaje de emisor y acá tendría el voltaje de colector. Del lado derecho tenemos las fuentes, este sería el VCC. Aquí tenemos la resistencia del colector, que es 100 ohmios, y en el emisor está conectado a tierra, o sea, no hay, la resistencia del emisor es cero. Entonces, tenemos resistencia de base, resistencia de colector y resistencia de emisor, que es cero. Entonces, como ya dijimos anteriormente, el voltaje entre la base y emisor es más o menos 0,7. Y si aplicamos 0,7 voltios, si esto está funcionando, está conectado a las fuentes, entonces están circulando corrientes a través del transistor. ¿Cuál es la corriente de la base? En primer lugar, la que es la corriente que entrega la fuente BBB. La corriente de la base será, aplicando leyes de Kirchhoff en esta malla, nos lleva a esta expresión que sería 5 voltios. Aquí va a haber una caída, más menos corriente de base por 100K, menos la caída en el transistor, que es 0,7, igual a cero. Entonces, si despejamos aquí I de base, tendríamos que I de base, y dándole la vuelta, sería 5 voltios menos 0,7 dividido para 100K. Eso da como resultado 4,3 por 10 a la menos 5 amperios, o lo que es lo mismo, 0,00043, con 5, la coma, aquí donde va el 4, ahí habrían 5 posiciones, 3, 4 y 5 aquí. Entonces, esto sería 43 microamperios, o 43 por 10 a la menos 6, moviendo la coma un lugar más hacia la derecha, o sea, de aquí a acá, 43 microamperios. Ahora, esa es la corriente de base, por lo tanto, si hay corriente de base, va a haber corriente de colector. ¿Cuál es la corriente de colector? Está dada por la corriente de base por beta. Aquí el beta, en el dato del problema, me dicen que para este modelo el beta es 100. Por lo tanto, la corriente de colector será 4,3 por 10 a la menos 5
amperios, que es el valor que se calculó anteriormente, por el beta que es 100. Eso da 0,0043 amperios, lo que es lo mismo 4,3 miliamperios. Poniendo la corriente, la coma hacia acá, 3 unidades. Entonces ya tenemos la corriente de base, la corriente de colector, ¿no? La corriente del emisor sería la suma de las dos, la corriente de base más la corriente del colector. Sería, eh, para ello tenemos que tenerlos todos en la misma unidad, ¿no? Sería la corriente de base, sería 0,043 miliamperios, no microamperios, y eso si la coma la curva seca aquí, 0,043 miliamperios, más la corriente de colector, que es 4,3 miliamperios. Entonces, como ambas están en miliamperios, las puedes sumar. Sería 4,343 miliamperios. Otra relación que tenemos que encontrar es el voltaje colector-emisor. El voltaje colector-emisor lo obtenemos haciendo una ecuación de Kirchhoff en la segunda malla. Aquí vemos que el voltaje colector-emisor está aquí. El voltaje colector-emisor sería nada más el voltaje de alimentación menos la caída en el resistor del colector, que es 100 ohmios, debido a la corriente del colector. Entonces, el voltaje colector-emisor sería VCC menos IC por RC. Por lo tanto, sería 10 voltios menos IC, que ya determinamos que era 43 miliamperios, eh, o escrito escrito sin no en forma en notación científica, su valor completo sería 0,0043 amperios multiplicado por la resistencia RC, que son 100 ohmios. Entonces tiene que estar en amperios, dado que el otro está en ohmios. Y ese resultado nos daría el voltaje colector emisor. Veamos nuestra calculadora. Tenemos 10 voltios, 10 menos paréntesis 0,0043 por 100. Cerramos paréntesis. Sería 9,57 voltios. Ese sería el voltaje colector emisor. Ahí nos faltaría nada más el voltaje colector base, pero ese voltaje no es muy utilizado. Lo más nos interesa saber el voltaje colector. El voltaje colector emisor, al estar entre el valor de VCC y cero, porque esos son los valores máximos que puede tomar. El valor máximo que puede tomar es 10 voltios, o sea, el voltaje de la fuente, si es que la corriente del colector es cero. O podría tomar un valor de cero si la corriente en cambio es máxima, si toda la caída se produce en el resistor. Entonces el voltaje colector emisor sería cero. Entonces el voltaje colector emisor va a oscilar entre esos dos valores. Aquí vemos una simulación del mismo circuito. Vemos el transistor. Vemos aquí la primera pata es el colector, base, emisor. Entonces vamos a hacer una analogía con el circuito. Vemos que aquí está alimentado con 5 voltios. Está alimentado el circuito de la base. Va a través
este resistor, que este resistor era este era el resistor de la base, que es de 100 kiloohmios. Este era RB, 100 kiloohmios. Acá tengo el voltaje, el voltaje del colector, VCC. Este acá es BBB. Entonces, en el colector tenía una resistencia de 100 ohmios. Justamente aquí este sería RC 100 ohmios. Entonces vemos que la corriente que entrega, en este caso, la base es de 43 microamperios, es la corriente de base. Justamente lo que hemos calculado anteriormente, que era 43, 4,3 por 10 a la menos 5, que son 43 microamperios. Y la corriente de colector resultó ser multiplicada por beta. Bueno, aquí el problema es que el beta, creo que este no es el mismo tipo de, de transistor, por eso da una corriente diferente. Lo mismo acá, acá hemos cambiado la corriente de la base a 7,3. Vemos como al cambiar la corriente de la base, el voltaje de la base cambia la corriente, por lo tanto cambia también la corriente del colector. Otra relación que hay vemos cuál es esta de aquí es la corriente de colector. Esta es la corriente de colector, porque va del VCC, va a la resistencia de 100 ohmios y luego entra al colector, tal como se ve en la figura. Entonces, ¿cuál sería el beta aquí? El beta sería la corriente del colector dividido por la corriente de la base. Sería 12,6 miliamperios, o sea, por 10 a la menos 3, dividido para 43 por 10 a la menos 6, o sea, son microamperios. Si hacemos esa división, tendríamos fracción 12,6 por 10 a la menos 3 sobre 43 por 10 a la menos 6. Y tenemos un beta de 293. Entonces vemos que no es el mismo beta del problema del ejercicio, porque en la simulación es otro tipo, otro modelo de transistor con un diferente beta. Si cambiamos el voltaje de la base, cambia la corriente de la base y también cambia la corriente del colector. Veamos cuál es el valor de beta en este caso. Vemos que solamente ha cambiado de voltaje, porque ahí las resistencias son las mismas, el transistor está conectado igual. Entonces, ¿cuál será el nuevo beta aquí? Será corriente de colector dividido para corriente de base. Será la corriente de colector es 19,3 miliamperios, o sea, por 10 a la menos 3, dividido para 65,9 microamperios, o sea, por 10 a la menos 6. Entonces vamos viendo división 19,3 por 10 a la menos 3, dividido para 65,9 por 10 a la menos 6. Eso da 292,86. Entonces,
que es aproximadamente 293. Fíjense que ese beta es muy similar al beta de la experiencia anterior. ¿Ven? Es 293 en este caso, y acá sigue siendo 290. Entonces, el beta se mantiene constante. Lo que hace es que cuando yo cambio la corriente de la base, cambia la corriente colectora, o sea, se amplifica en la misma magnitud. Aquí tenemos un ejemplo, una actividad para que ustedes resuelvan y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en estos casos hay que hacer el mismo análisis y determinar, dado este beta, determinar todos los parámetros, ¿no? Corriente base, colector, emisor y los voltajes de base, colector, emisor y colector emisor. Veamos la siguiente diapositiva. Operación básica de un BJT. ¿Qué es un BJT? Se refiere al transistor de juntura bipolar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sección? Explicar cómo se polariza un transistor BJT, analizar las corrientes a través del transistor y sus relaciones, describir la polarización indirecta o inversa, cómo se conecta un BJT a las fuentes de voltaje de polarización, describir la operación interna básica de un BJT y expresar la fórmula que relaciona corrientes de colector emisor de base. Similar al ejemplo anterior. Veamos entonces, un transistor BJT, aquí tenemos los dos tipos, el NPN y el PNP. Si estamos trabajando con un transistor NPN, la polarización correcta sería de esta forma, positivo o negativo, ese sería BCC. Entonces, este BCC va a producir aquí una corriente de colector que va a pasar por la resistencia C, produciendo una caída. Lo mismo del lado izquierdo, aquí tengo el voltaje de base BBB, tiene una alimentación y produce la corriente de base. La corriente de base va a pasar por la resistencia de la base y va a producir una caída de voltaje aquí. Además, el voltaje base emisor polarizado de esta forma, aquí sería 0,7 voltios. Ese es un dato del problema. En cambio, si yo quiero poner a funcionar un transistor que es PNP, tengo que cambiar su alimentación. Por ejemplo, la alimentación es al revés. Las fuentes, tanto las fuentes BCC como las fuentes BB, se conectan de manera inversa. Caso contrario, no habría circulación de corrientes. Pero el análisis es el mismo. Aquí vemos que en cambio esta unión ahora es menos más 0,7. Cambia el sentido de la polarización. Aquí sigue siendo voltaje colector emisor y acá sigue siendo la base. Las corrientes de transistor, ya dijimos, en el caso del NPN, tenemos que la corriente colector entra por aquí entra corriente de base y sale corriente de emisor. O sea, en este caso, la corriente de colector es igual a la corriente de emisor más la corriente de base. De manera de fórmula tenemos esta expresión aquí, ¿no? Vemos que la de base más la de colector es igual a la de emisor. No, con el corriente de emisor es corriente de colector más corriente de base. Porque la corriente de base y la corriente de colector entran y la corriente de emisor sale. Acá en cambio en un transistor PNP, aquí vemos que entra la corriente del emisor y sale colector y base. La relación se mantiene, sigue siendo la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. O sea, la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen.
Aquí tendríamos también el voltaje emisor base, que es de 0,7 volts. Eso ya es un dato del problema. Listo. Entonces, para que pueda trabajar un transistor PNP debe estar configurado, debe estar energizado. Si es PNP, debe energizar de manera directa y si es NPN, energizarse de manera inversa. ¿Cuáles son las condiciones de polarización de las uniones base emisor y base colector para que un transmisor que opera como amplificador? ¿Cuáles de las tres corrientes de un transistor es más grande? Es la corriente de base más pequeña y más grande que la corriente de emisor. En la región de la base, ¿es la región de la base mucho más delgada o mucho más gruesa que las regiones colector y emisor? Y finalmente, si la corriente colector es 1 mA y la corriente de base es 10 microamperios, ¿cuál es la corriente de emisor? Entre las características y parámetros de un transistor BJT tenemos, en primer lugar, si vemos la hoja de datos, tenemos la beta. Ya vimos beta, que era la ganancia de corriente directa, beta de CD. También tenemos el alfa de CD. El alfa de CD es una relación entre la corriente la corriente de colector dividido por la corriente de emisor. Ese valor es aproximadamente 0,99, dependiendo de IC. Identificar todas las corrientes y voltajes en un circuito como VJT, que es lo que hemos venido haciendo, analizar un circuito de CD básico, interpretar las curvas características del colector y utilizar una recta de carga, describir cómo varía beta CD con la temperatura y la corriente, discutir y aplicar los valores nominales y máximos de transición, etc. Entonces, en primer lugar tenemos el beta SD y el alfa SD. El beta SD simplemente es lo que ya había dicho, es la ganancia del transistor, es la corriente colector dividido por la corriente de base. Esa es un número adimensional, es decir, no tiene unidades, es simplemente un número. En cualquier transistor, los valores típicos de beta CD van entre 20 y hasta 200 o más. Vimos en el anterior que era 293. Beta CD normalmente se expresa como un parámetro híbrido. En la hoja de datos se presenta como HFE. O sea, puede ser que lo encuentre como beta CD, pero tiene que saber que también es igual a HFE. Entonces, tenemos en cuenta que HFE es lo mismo que decir beta de CD o la ganancia de corriente. Y tenemos el otro valor que es alfa, que es IC sobre IE, pero ese valor que casi no se utiliza. Por ejemplo, determina la ganancia de corriente beta CD y la corriente emisor para un transistor con estos parámetros. Corriente de base 50 y corriente colector 365. Entonces, el beta sería corriente de colector dividido para corriente de base. Sería 3,65 miliamperios dividido para 50 microamperios. O lo que es lo mismo, 365 por 10 a la menos 3 dividido para 50 por 10 a la menos 6. Pues si usamos nuestra calculadora, 3,65 fracción por 10 a la menos 3 dividido para 50 por 10 a la menos 6. Nos da una beta de 73, exacto. Ese es el beta CD o también conocido como el HF. Problema relacionado, si el beta CD es de 200 y la corriente de base es 50 microamperios, ¿cuál es la corriente colector? Ahora sí, en este circuito vamos a hallar todas las corrientes y voltajes pertenecientes al circuito, como el ejemplo
anterior. Esta es la figura 4.9. Tenemos resistencia de colector, resistencia de base, voltaje BB, voltaje CE y acá tenemos la resistencia de emisor es cero. Entonces decimos lo siguiente, decimos que en primer lugar siempre tenemos que tomar en cuenta que aquí hay una caída de 0.7 voltios. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente de la base? La corriente de la base va a ser el voltaje de la fuente menos 0.7 dividido para la resistencia de la base. Por lo tanto, va a ser 5 voltios menos 0.7 voltios dividido para 10K. Entonces tenemos 5 menos 0.7 y esto dividido para 10.000. Eso nos da 4.3 por 10 a la menos 4. La corriente de base 4,3 por 10 a la menos 4 amperios. Si lo quisiéramos poner en miliamperios, en menos 4 menos 3 sería 0,43 por 10 a la menos 3 miliamperios. O si lo quisiéramos llevar a microamperios, serían 430 microamperios. Bueno, ya tenemos la corriente de base, ahora ¿cuál es la corriente colector? Dice que la beta SD, y es un dato de problema, que es 150. Entonces, ¿cuál sería la corriente colector? Sería corriente de base por beta. Entonces sería la corriente de la base, que es 4,3 por 10 a la menos 4, por beta, que es 150. Tendríamos entonces, paréntesis, 4.3 por 10 a la menos 4 por 150. Eso nos da 0.0645 amperios. O si lo quiero igualar al caso anterior, sería 64 miliamperios. Ujú. Ok, ya tenemos corriente de base, corriente de colector. Ahora vamos por cuál es cuál es el voltaje CE. El objetivo de hallar el voltaje CE es para ver en qué zona de operación está. Si el voltaje CE es cercano a cero, significa que está, está en saturación. En cambio, si el voltaje es igual al VCC, decimos que está en corto. Entonces, ¿cuál sería el VCE? VCE sería VCC menos la caída IC por RC. Sería entonces 10 voltios menos IC, que era 0.0645, multiplicado por RC, que es 100. Nosotros tenemos 100 menos
0,0645 por 100 ohmios. Eso nos da 93. A ver, perdón, son 10 voltios nada más. Está muy alto el voltaje. Igual 3,55 voltios. Entonces el voltaje aquí entre los terminales colector emisores 3,55 voltios. O sea que el transistor está en etapa de operando normalmente, no está ni en corte ni en saturación. Aquí vemos la simulación realizada en Proteus. Vemos que son los mismos valores, 5, 10K. En primer lugar, la corriente de base dice que es eh, 400, 430 microamperios, o lo que es lo mismo 0,429 o 0,43 miliamperios, o lo que es lo mismo 430 miliamperios. Luego la corriente colector dice que es 64 miliamperios. La corriente colector ahí vemos que es 64,4 miliamperios, como pueden ver aquí. Aquí tenemos la corriente colector, 64,4. Si ponemos la coma aquí, ahí serían miliamperios. Luego tenemos el VCE, que es 3,55 voltios. Justamente aquí tenemos el medidor, este aquí, esta herramienta es una sonda que mide el voltaje. Dice que el voltaje entre este punto, como este punto aquí, el voltaje es cero, el voltaje de este punto aquí es cero. La diferencia entre los dos, 3,54 menos cero, es 3,54, que debería ser el voltaje VCE, el voltaje en los terminales del 3,54 voltios, que es justamente lo que se calculó aquí, 3,55. Hay una diferencia en decimales. Aquí tenemos un problema relacionado. Este problema va a quedar como una actividad en clase que tienen que entregar en, en 24 horas. Bueno, con eso damos por terminado la clase de transistores BJT. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de darle like e inscribirse para que este curso llegue a más, eh, para que llegue a más suscriptores. Gracias y nos vemos en la siguiente clase.